Buenas tardes con todos, ¿no? Bueno, siendo ya las 6:19, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, sobre todo porque vamos a revisar dos temas necesarios, importantes, que nos van a permitir hacer el trabajo grupal. Bien, bueno, además también les comunico que hoy día vamos a formar los grupos, ¿bien? Para que ya ustedes hagan el trabajo del estudio de caso, ¿bien? Entonces, estos grupos, ¿bien? Estos grupos que se van a formar el día de hoy son los que se van a mantener, ¿ya? Para a lo largo de toda la experiencia. Buenas tardes, Irene, dime. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo está? Ya los grupos nos hemos conformado, ¿no? Grupo 3 y grupo 2, y ya creo que la mayoría de grupos ya estamos conformados. Ah, ya, Si usted perfecto. solamente crea las salas, Ustedes ingresan. nosotros nos vamos a unir a esos grupos. Ya está perfecto. Mejor, ¿no? Estos grupos, recuerden, no deben exceder los 4 participantes. ¿Bien? ¿Sí? 3 o 4 participantes. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy día vamos a revisar. A ver, vamos. Acá está. Compartir pantalla. Bueno, la semana anterior habíamos iniciado nuestro primer tema, ¿no? Revisando los conceptos, revisando algo de historia con respecto a la medición psicológica, ¿no? Entonces, cuán importante resultaba para nosotros los psicólogos, ¿no? Conocer, saber qué era medición psicológica, ¿no? Entonces, considero que quedó claro, ¿no? El concepto de qué era medir psicológicamente, ¿no? Bueno, ¿por qué nosotros hablamos de la medición psicológica, ¿no? Entonces, nosotros no utilizamos los tradicionales instrumentos de medida, sino hacemos uso de otros instrumentos para cuantificar, para medir los atributos, las cualidades, ¿no? Que son de nuestro interés, ¿no? Como nosotros justamente vamos a trabajar en esta experiencia curricular capacidades como inteligencia, bueno, desarrollo psicomotor, desarrollo visomotor. Entonces necesitamos instrumentos válidos, confiables, que nos permitan determinar estas capacidades, ¿no? Entonces hoy día vamos a revisar cuáles son estas ventajas y limitaciones de la medición, ¿no? Porque así como también sabemos que es importante, ¿no? Eso sí lo tenemos claro. Sin embargo, como en todo procedimiento, existen ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos las ventajas de la medición, ¿no? Bueno, la medición psicológica, por su naturaleza científica, ¿no? Es objetiva, ¿no? Es objetiva, eh, se basa en la observación, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando realizamos medición partimos del procedimiento básico, ¿no? Que es la observación. ¿Bien? Luego también nos va a permitir uniformizar, ¿no? Uniformizar criterios, ¿no? Por ejemplo, eh, si nosotros vamos y evaluamos a un grupo, ¿no? Un grupo de adolescentes entre 13 y 15 años, ¿no? Podríamos identificar características similares, parecidas, ¿no? Que nos permitan uniformizar a este grupo grande en de repente grupos más pequeños con características similares, ¿no? En base, pues lógicamente, a aquellas cualidades o atributos que nosotros hayamos tomado en cuenta para ello. Bueno, también una de las ventajas de la medición es que nos va a permitir cuantificar, ¿no? Cuantificar
los datos que vamos a recopilar a través de ella, ¿no? Y bueno, haciendo uso de los estadísticos, ¿no? De aquellas medidas, ¿no? Que nosotros también podemos utilizar, vamos a cuantificar esos datos, ¿no? Y lógicamente los vamos a comunicar, porque esa es una de eh, de nuestros objetivos cuando medimos. Nosotros no medimos porque se nos antoja, ¿no? Sino medimos, bueno, en base a un motivo y por ende luego vamos a transmitir, ¿no? Esos datos encontrados, ¿no? A través de la comunicación. Bien, otra de las ventajas también es en cuanto a la economía, ¿no? Nosotros cuando hacemos investigación, medición, perdón, psicológica, no hacemos uso de grandes cantidades de dinero, ¿no? Bueno, y últimamente creo que se ha convertido en una forma bastante accesible, ¿no? Para la toma de datos, porque, bueno, todo es virtual, ¿no? Entonces, se puede, ¿no? No en todos los casos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una investigación experimental, no podríamos hacerlo de manera virtual, porque eso sí definitivamente no se acomoda a nuestra, a, a trabajar de esa manera, ¿no? Y finalmente vamos a poder hacer una generalización científica en base a los temas estudiados. Eh, esta generalización también, bueno, siempre y cuando hagamos uso de muestras extensas, ¿no? Amplias, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han sido testigos, creo que todos, ¿no? En estas últimas encuestas, ¿no? Donde cuando estábamos a punto de elegir al presidente, ¿no? No sé si veían en algún momento o han visto esas encuestas ¿no? Bueno, de las encuestadoras, donde nos mostraban resultados de una supuesta muestra de 1.000 personas, ¿no? 1.500, ¿no? Esa información recabada de 1.500 personas para millones, ¿no? Para millones, en comparación a millones de, ¿no? de futuros votantes, definitivamente no representaba, ¿no? No representa la real intención, el real, no sé, pues, las reales actitudes, ¿no? De las personas cuando son encuestadas, ¿no? Entonces, bueno, podemos generalizar cuando hacemos medición, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta cuáles son esos detalles, pues, de la muestra que vamos a utilizar. ¿Bien? Bueno, favorece definitivamente la medición, favorece a la ciencia, por supuesto, ¿no? Nosotros a través del método científico, ¿no? Insisto, partimos de la observación, formulamos nuestras hipótesis, ¿no? Realizamos un trabajo consecutivo que nos permite comprobar esas hipótesis a través, pues, ¿no? del plan de tratamiento y, lógicamente, luego de ello, ver si obtuvo o no los resultados esperados, ¿no? Por ejemplo, ahorita, actualmente se están haciendo en investigación, ¿no? Se está utilizando las famosas revisiones literarias, ¿no? Que significa, pues, hacer una revisión de todos esos artículos científicos publicados, ¿no? Y empezar a verificar cuál es un momentito. Entonces, bueno, les estaba comentando de que justamente en este tipo de investigación nos permite darnos cuenta si todos esos artículos científicos que, por ejemplo, son publicados en diferentes bases de datos, cumplen o no
bueno, con los criterios mínimos, ¿no? De hacer un plan de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Ayer estaba escuchando una sustentación de una tesis donde em, se hizo una revisión sistemática de los tratamientos para víctimas, para menores víctimas de abuso sexual, ¿no? Es un estudio experimental. Sin embargo, no se habían tomado en cuenta grupos de control. Entonces, ¿cómo tú sabes si realmente funcionó o no funcionó la terapia, no? Tampoco se detallaba con mucha claridad qué instrumentos se habían utilizado, ¿no? Para saber cómo iniciaron estos menores, ¿no? La terapia y cómo la culminaron después, bueno, de las 8, 10, 12 sesiones que duraban o, ¿no? Se planteaban los tratamientos. Entonces, si nosotros vamos a hacer investigación, vamos a hacer ciencia, tenemos que respetar el método científico, ¿no? Para que así realmente, pues, esto sea un aporte, ¿no? De lo contrario, vamos a aportar algo que en el futuro ni siquiera lo van a poder tomar en cuenta, ¿bien? Y también, bueno, como todo procedimiento, también tiene sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Sería que la utilización de los instrumentos, no todos los instrumentos están estandarizados a las poblaciones, pues, ¿no? Entonces, hay muchos instrumentos en la actualidad, un sinfín, ¿no? De instrumentos que nosotros podríamos decir, wow, todo esto se puede medir, sí, todo se puede medir. Sin embargo, no están estandarizados para todas las poblaciones, ¿no? Entonces se crearon instrumentos, pero para determinadas poblaciones. Y si yo voy y las utilizo así de manera libre, sin ningún criterio en otra población, pues entonces no voy a obtener los resultados esperados o esos resultados que yo voy a obtener no serán válidos porque no es un instrumento estandarizado a esa población. ¿Bien? Bueno, lógicamente cuando nosotros realizamos un proceso de estandarización, hacemos validez y confiabilidad del instrumento, ¿no? Bueno, a veces vamos a encontrar también errores, un margen de error que también va a significar pues una limitación para una investigación que nosotros realicemos, ¿no? Algunos sesgos, el manejo inadecuado de los instrumentos cuando no somos conocedores, ¿no? Ese es un error grave, grave. A veces, ¿qué pasa, no? Bueno, ya, no sé, pues imagínense que no están estudiando psicología, que están estudiando educación, ¿no? Y como en un trabajo, en un curso X, les han dicho que necesitan saber los niveles de autoestima de los alumnos de, ¿no? de tal institución. Entonces ustedes van, cogen un instrumento de autoestima que les parece sencillo porque son, no sé, pues son 20 ítems y van y aplican el instrumento, ¿no? Entonces no tomaron en cuenta de pronto si correspondía a la edad de los niños, si el momento de la evaluación fue la oportuna, si se controlaron los factores distractores, en fin, ¿no? De pronto el test tenía un tiempo límite y ustedes los dejaron ¿no? el tiempo que se les ocurra. Los ítems no se entendían, los chicos no entendían los ítems, uno entendía alguna cosa y así sucesivamente. Entonces si el evaluador no conoce, no sabe el correcto uso del instrumento, entonces definitivamente pues va a cometer, ¿qué dice? Va a ser una desventaja, ¿no? Y por ende, ¿no? También aquí una gran limitación podría ser la subjetividad del investigador, ¿no? Entonces, eh, nuestra parte emocional, nuestro criterio, no sé, pues nuestras apreciaciones, ¿no? Tienen que estar lo más alejadas de este proceso de investigación, ¿no? Levantamiento de la información, porque de lo contrario, pues va a jugar en contra cuando hacemos este tipo de trabajos, ¿no?
y una interpretación inadecuada de los instrumentos. Y esto va de la mano pues con el manejo inadecuado, ¿no? Y definitivamente responde a la falta de preparación, a la falta de manejo, ¿no? De los instrumentos. A veces me pasa que cuando les hago preguntas, ¿no? Les empiezo a hacer preguntas a los chicos para que me den a conocer cómo hicieron la administración del instrumento. Y los escucho, de verdad, y me dan ganas de ponerme a llorar, ¿no? O sea, porque si hemos revisado en clase, si ustedes tienen el manual, que se supone también es una responsabilidad para que lean, ¿no? Para que revisen, van y hacen algo totalmente distinto, ¿no? O sea, el niño tenía que, no sé, pues, comparar, ¿no? Comparar números y darnos la respuesta de dónde está la diferencia. Y yo le doy una pauta errada, ¿no? Le doy una pauta incorrecta, entonces, ¿mm? Por eso es una gran limitación el que los evaluadores desconozcan el trabajo que se va a realizar. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la primera parte bastante sencilla, bastante cortita. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O está claro? ¿Está claro? Profesora, buenas noches. ¿Podría repetir, por favor? Porque aparte de tener muy internet el día de hoy, no le he entendido muy bien. Gracias. A ver, Diana, wow. ¿Pero no me entiendes porque a mí no se me escucha o porque es tu señal? ¿No se me escucha, chicos? A usted sí se le escucha, sino que la señal la que estoy teniendo ahora mismo es muy mala. Ah, ya. Una pregunta, ¿las clases no son grabadas? O sea, que nosotros grabamos las clases. ¿Ustedes no tienen ninguna otra forma de llegar a la grabación de esta clase? Sí, claro que sí, pero como usted preguntó, si había una pregunta, es por eso que le estoy haciendo la pregunta. Ah, ya, no, lo que pasa es que volver a repetir todo, o sea, ¿no? Me gustaría ir avanzando en todo caso con el próximo tema, ¿no? Y ahí voy a ir reforzando algunas ideas de esto, ¿no? Porque, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la medición? Pues, ¿no? Sobre todo en cuanto a las desventajas, como lo venía manifestando, recuerden lo importante y lo necesario que es que nosotros, ¿no? Que ahora nos vamos a involucrar en el uso de instrumentos, conozcamos la correcta administración, la correcta calificación e interpretación de los mismos. Porque si nos dejamos influenciar de pronto por nuestra, bueno, una, por nuestra apreciación, dos, el tema de la imparcialidad, por ejemplo, ¿no? O sea, si somos, nos parcializamos con nuestro evaluado o evaluada, entonces no van a ser esos resultados fidedignos, ¿no? Y también el uso de instrumentos que no estén adaptados, que no sean válidos, confiables para utilizarlos en una población determinada, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y ser bastante cuidadosos, ¿no? Eh, ustedes, por ejemplo, ya a partir de la próxima semana vamos a ingresar a revisar nuestro primer instrumento, ¿no? Bueno, vamos a empezar a revisar la parte teórica. Entonces, eso involucra, pues, ¿no? Responsabilidad, con juicio, ¿no? Sentido común en el hecho de que cuando tomen datos de las personas con las cuales vayan a trabajar, pues sepamos qué hacer con esa información, ¿no? Uno nunca sabe la vida de nadie, ¿no? De pronto las personas podemos evidenciar estar muy bien, sin embargo, nuestra vida personal pues puede ser un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si cuando ustedes entrevisten a la familia, o bueno, a la mamá o al papá, ¿no? La persona que les brinde el permiso para que ustedes trabajen con su menor hijo, se den cuenta de que la dinámica familiar no es la mejor, ¿no?
Entonces, y bueno, y coincide de pronto con un momento de mucha necesidad de expresar esa situación y justo llegan ustedes con, ¿no? Con su registro para tomar anamnesis y terminan escuchando horrores, ¿no? ¿Qué van a hacer con esa información, ¿no? Bueno, de paso también que no va a ser un momento muy, donde tengan muchas herramientas de pronto para, ¿no? Para darle una retroalimentación a la persona, pero mínimamente sí van a poder, por lo menos, ¿no? Escucharlos atentamente. Y eso es algo que a veces no sucede en las familias o en los grupos, ¿no? O sea, el saber escuchar es una habilidad y es una habilidad que nosotros necesitamos fortalecer, ¿no? Entonces, eh, pero si nosotros nos van a estar contando, qué sé yo, episodios de su vida o qué sé yo, este, y vamos a hacer caras o nos va a dar sueño o de repente estamos en el Zoom y apagamos la cámara, cosas así, ¿no? Entonces, es información que tenemos que cuidar, ¿no? Y sobre todo ser muy respetuosos en el manejo de esa información. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar entonces. Luego tenemos la evaluación, ¿no? Así como tenemos ventajas y limitaciones en cuanto a la medición, vamos a ver qué hay por aquí en evaluación. A ver, aquí tenemos una imagen. A ver, quiero su participación. ¿Qué dirían ustedes? La imagen de esta señorita, ¿les parece bonita? Sí, es bonita, Ya. pero tiene una mirada, no sé, a mi parecer, aparte de penetrante, un poco triste. Ya. Su Bueno, mirar. respondamos a la pregunta. ¿Es bonita o no? Sí, Sí es es bonita, bonita. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué creen que es bonita? porque su cara tiene simetría, Ya, ok. está arreglada, está muy bien arreglada, está maquillada. Ya, ok. ¿Algo más? ¿Solo por eso? Porque tiene ojos claros, Miss. Ya, o sea, los ojos claros son señal de, de que las personas son bonitas. Miss, buenas tardes. Hola. También tendría que ver mucho, bueno, no sé, de repente me equivoco, con el tema de percepción, porque no a todos les puede parecer bonita. Puede ser por un tema de percepción. ¿Por qué me parece bonita? Por ejemplo, ¿no? A mí me parece bonita por mí, porque para mí es bonita, ¿no? Pero no todos pueden ser lo mismo. ¿Y tendrá que ver con los estándares de belleza que nosotros tenemos aquí en la cabecita? En la cabeza, ¿sí? ¿No? Claro, o Sí. sea, tenemos, o sea, nosotros tenemos unos estándares de belleza medios, que no siempre son los más congruentes, pues, ¿no? O sea, ¿no? Y quizás ese también es uno de los motivos o de los factores, perdón, que este, que Que marcan, ¿no? claro, que marcan a las Sí. personas, bueno, a nuestros adolescentes sobre todo, ¿no? La niña, la mujer o no, un momentito, disculpen. A ver, un momento, ¿qué pasó? Bien, disculpen. Bueno, es cierto, ¿no? O sea, nuestros estándares de belleza, ¿no? Ahí nos encajan, nos encasillan
cuál es la mujer bonita, cuál es el hombre bonito, ¿no? Entonces, cosas así. Y bueno, y alimentan nuestra, nuestra falsa percepción, ¿no? En una escala del 0 al 10, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán bonita creen que es esta chica? A mi percepción, 8. Yo le pondría 8. Ya, 8. ya, muy bien. Chicos, a ver, utilicen el chat si es que no quieren hablar. Ya, ok, ya. ¿Y qué le faltaría para llegar a 10? Ver el cuerpo entero, Miss. Claro, Ya, yo le pongo o sea, yo creo que también un 7, pero si hablamos de belleza o si es bonita, pues basándonos en el rostro, no, yo creo que yo le pongo 7, por ejemplo, porque para mí es guapa, ¿no? Pero como les digo, es un tema más de percepción y los estándares que están marcados en la sociedad, porque crecemos con eso. ¿Qué le ya. falta para Pero ser la, bonita? la No. pregunta fue sencilla. ¿Es bonita o no es bonita? Sí, sí es bonita, ya. Sí, ¿Cuánto le bonita. ponen? 8, 9, 10, ya. Algunos dicen 7. 8, ya. Yo pregunto, ¿cuánto le falta para ponerle 10, no? Entonces por ahí me dicen, bueno, verla de cuerpo entero, ok. Por ahí leí su personalidad, no, pues pucha, hasta que la conoces, ¿cuánto tiempo para que me digas si es bonita? No, no. Plum, de frente, ¿no? ¿Comparado con quién? Bueno, con lo que nosotros hemos aprendido y vemos todo el tiempo que nos, ¿no? Eh, que nos llenan, ¿no? De información, bueno, de este tipo de información en televisión, Con ¿no? los modelos. Las modelos, la publicidad, ¿no? Por ejemplo, que vemos también en la ciudad, ¿no? Muchas veces ahora están los paneles, ¿no? Que donde solemos ver, pues, ¿no? Chicas muy guapas, muy fachosas, ¿no? Entonces, claro, si todo el tiempo nos estamos comparando con ese supuesto estándar de belleza, sí, pues, ¿no? Hay quienes dirán, oye, sí, no, sí, estoy más o menos. Y otros pueden decir, pucha, no, estoy lejos, ¿no? Y eso, si es bien manejado, bueno, te va bien, pero si no es bien manejado, ¿no? Te vuelves, no sé, pues anoréxica, bulímica, empiezas a hacerte un montón de operaciones. Y ojo, esto es hombres y mujeres, ¿no? No es un tema estrictamente de las damas, de hombres y mujeres, ¿no? No sé si han leído, pero hay artículos últimos donde durante la pandemia se han incrementado las operaciones estéticas de varones. Sí, también de mujeres, ¿no? De hecho, que se han incrementado las de mujeres, pero también han tenido un crecimiento las operaciones estéticas de varones, ¿no? Bueno, me dicen el hombre mientras más feo, más hermoso, pero bueno, parece que ya no funciona eso, ¿no? Es un mal dicho. Ok, bueno, seguimos con nuestro tema. Entonces, ¿cuál es el elemento clave de la evaluación? Valorar, ¿no? Valorar eh, cualquier acto, ¿no? Dice que supone que la persona tiene como norma, patrón, ¿no? Y que permite, pues, valores a esta posible realidad. Entonces, eh, esta información, ¿no? Que nosotros vamos a recoger, ¿no? Vamos a recoger, nos va a permitir emitir, ¿no? Emitir juicios o hacer planteamientos de ciertos fundamentos con respecto a esta información recabada. ¿Bien? Entonces, eh, la evaluación psicológica implica una valoración de las fortalezas, debilidades, ¿no? De un individuo, la conceptualización del problema, ¿no? En cuestión, dice, al igual de los posibles factores etiológicos y recomendaciones para mitigarlo, ¿no? Todo lo que conduce a una mejor comprensión de este individuo. Cuando yo escucho la historia de alguien,
¿no? O sea, yo necesito indagar, ¿no? Indagar en esta historia para poder comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ese proceso, ¿no? De recopilación de información, ¿no? Me permite, pues, finalmente hacer un planteamiento de lo que pasa en la vida de la persona, ¿no? Y bueno, lógicamente también voy a hacer uso quizás de algunos instrumentos que me permitan, pues, recabar toda esta información, ¿no? Aquí voy a comprender, voy a saber cuáles son sus, bueno, acá como lo describen, ¿no? Cuáles son sus fortalezas, cuáles son todas esas partes positivas que reconoce o que tiene, que sabe que tiene, ¿no? Y también, pues, cuáles son esas debilidades que quizás lo están alejando o lo están neurotizando. ¿Bien? Em, La evaluación psicológica, ¿no? No es algo que se realice una sola vez, ¿no? Y se dé por terminado. Eh, Nosotros, cada caso es único. Recuerden, cada ser humano es único. Entonces, para cada caso nosotros vamos a trabajar, bueno, de manera diferente también, ¿no? Esto no es no es que tenemos una, no sé, pues una maqueta y vamos, con esta maqueta hago esto, con esta maqueta, no, no, o sea, cada individuo es un mundo, ¿no? Y vamos a hacer planteamientos distintos, procesos continuos que muchas veces van a necesitar, no sé, hay gente que se recupera en muy poco tiempo, ¿no? Como hay gente que requiere mucho más tiempo para poder recuperarse, ¿no? La evaluación psicológica también, perdón, se adapta a las características de cada individuo, ¿no? No todas las personas, ¿no? Que solicitan el servicio, bueno, se les van a aplicar los mismos instrumentos y se les van a hacer las mismas preguntas. Eso es algo definitivamente que no puede calzar en nuestra perspectiva de trabajo, ¿no? O sea, lo que yo pregunto para mi paciente A no necesariamente me va a funcionar o sirve para mi paciente B, ¿no? O sea, quizás algunas cosas, quizás algunas preguntas, ¿no? Pero no todo, porque mi paciente B es distinto, ¿no? Funciona distinto, su historia es distinta. Entonces, nosotros no somos los, los tecnólogos médicos, ¿eh? El médico, síntomas, fiebre, ya, ok, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto? Ya. Receta, pum. No, nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a tener que ir mucho más allá de el simple, la simple recolección, perdón, de la sintomatología. ¿Bien? Eh, bueno, la evaluación psicológica parte, dice, importante del proceso de atención. A partir de ella se podrán tomar decisiones en función al tratamiento planteado. Bueno, cuando ustedes vayan ingresando mucho más a la parte asistencial, van a darse cuenta de que, bueno, lo ideal es que primero nosotros pues hagamos un buen diagnóstico, hagamos uso de los instrumentos y luego ya viene todo el planteamiento, el tratamiento, ejecución y todo. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, la realidad nos dice que desde la... Que de, eh, entonces, cuando nosotros bueno, nos
Gracias, chicos, disculpen. Bueno, les estaba comentando de que cuando nosotros hacemos bueno, tenemos esta perspectiva de trabajo con una persona, sin embargo, la realidad nos dice que en la primera sesión, muchas veces las personas necesitan algo, ¿no? O sea, necesitan saber qué, si lo que están haciendo, porque a veces vienen ya haciendo ciertas cosas, eso no lo que necesitan, ¿no? Entonces, cada caso, ¿no? Y aquí volvemos al punto anterior, cada caso es distinto. ¿Mm? Em, antes, hace poquito estuve atendiendo a un jovencito, un adolescente. Entonces la mamá estaba desesperada porque él le había dicho que quería morir, ¿no? La mamá me llamó así en shock, lloraba y me decía que ella no quería que su hijo se muera, ¿no? Cuando me entrevistó con el chico, efectivamente sí estaba atravesando un episodio depresivo, ¿no? Pero eso de la idea de muerte no era, felizmente, no era una idea muy, o sea, muy elaborada, ¿no? El suicida sabe muchas cosas ya, ¿no? De las posibles o las posibilidades que tiene para acabar con su vida. Él simplemente, bueno, sí le había pasado por la cabeza, ay, que mejor estar muerto porque, bueno, había hecho algo que no era correcto. Entonces dijo, ay, sí, mejor estar muerto que enfrentarlo, ¿no? Y se lo dijo a la mamá. Entonces, la mamá, pues, entró en shock. Eh, y digo, felizmente no era algo así, ¿no? Pero sí era importante, ¿no? O sea, si es que yo en la primera sesión, bueno, simplemente lo escucho, le digo, bueno, vamos a hacer evaluación psicológica porque yo necesito pues identificar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. O sea, sin embargo, no le doy más, ¿no? O sea, no abordo nada más en la primera sesión. Puedo correr un riesgo, porque este chico, o sea, está bien, él tiene un cuadro de depresión, pero quizás esa idea que por ahí está rondando, ¿no? Se empiece a fortalecer. Y de una semana para la otra, que yo tengo la próxima sesión, se fortaleció. Entonces, la próxima vez que viene, mientras que yo pensé que le podía aplicar ciertos instrumentos antes de hacer intervención, él ya me viene con que ya compró las pastillas y ya se tomó, no sé, pues 5, ¿no? Con 5 no se va a morir, pero ya las tomó y ha fortalecido la idea de que es lo mejor. ¿Mm? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que durante el proceso de evaluación psicológica no podemos dejar de lado todos aquellos aspectos que están eh, favoreciendo o no a que el cuadro se mantenga. ¿Bien? Pues esos son detalles muy importantes que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Recuerden que las técnicas principales que nosotros vamos a utilizar son la entrevista y la observación, además de la evaluación, ¿no? Pero entrevista y observación es indispensable. Y ustedes no han observado, ¿no? O bueno, por lo menos ahora ya no observan de la manera que lo hacían antes. Porque antes estoy seguro que la mayoría miraba, no observaba. Ahora ya tienen que observar, ¿no? Y también, bueno, tienen que practicar y practicar y practicar el hacer preguntas. Porque si ustedes no hacen preguntas apropiadas, ¿no? Entonces cabe la posibilidad de que no obtengan la información necesaria. ¿Ve? Para acceder a las personas. Bueno, necesitamos aproximarnos, comprender su medio de adaptación, la motivación, ¿no? Sus motivaciones, todo lo que involucre comprender el caso. ¿Bien? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos ya de la evaluación en sí, podemos evaluar, como ven, una serie de
atributos, condiciones psicológicas, habilidades, ¿no? Rasgos que nos van a permitir comprender de manera mucho más detallada, mucho más precisa el caso, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer uso de instrumentos que nos permitan obtener esta información, ¿no? Bueno, la psicología del desarrollo nos brinda conocimientos para comprender el desarrollo físico, psicomotor, cognitivo, afectivo, social, psicopedagógico, ¿no? Y todo ello es medible. A nivel neuropsicológico podemos identificar inteligencia, aptitudes, rasgos de personalidad, intereses, ¿no? Y bueno, en la parte psicopatológica también, ¿no? Que justamente es con lo que muchas veces nos vamos a encontrar y es lo que hace que las personas, ¿no? Busquen nuestra ayuda. Si yo me siento muy bien, ¿no? Me va bien, bueno, voy acorde a lo esperado. ¿Busco la ayuda psicológica? ¿Qué creen? ¿Buscaremos ayuda psicológica? Si se siente bien emocionalmente consigo misma y a su alrededor, ¿no? Claro, pues, ¿no? Entonces, las personas que buscan ayuda, ¿no? Que van a ir en socorro, ¿no? A buscar socorro, son aquellos que tienen alguna dolencia patológica, pues, ¿no? No sé, se sienten tristes, ansiosos, tienen miedos, tienen estrés postraumáticos, tienen características que, bueno, pareciera que tienen algún diagnóstico ya que por ahí han buscado. Las conductas adictivas, recuerden que ahora son, ¿no? Pan de cada día. En fin. Bien, entonces podemos tomar en cuenta, ¿no? Para la evaluación psicológica, las dimensiones de la misma, ¿no? A nivel biopsicosocial. Los seres humanos somos seres integrales, ¿no? Somos seres biopsicosociales. Entonces, todo en estos tres niveles, ¿no? Podemos, a ser evaluados, ¿no? Porque a nivel biológico también somos evaluados, o cuando nos hacen esas famosas evaluaciones de cómo estamos a nivel de hemoglobina, a nivel de creatinina, etcétera. Es solo por molestarnos, para que nos piquen. No, es para saber cómo estamos a nivel biológico. ¿Mm? ¿Ustedes van a hacerse su chequeo anual? Por ejemplo, Sí, doctora. este año 2021 se han hecho su chequeo, que se supone corresponde al año anterior, ¿no? ¿Ah? A mí me lo hacen cada 6 meses, doctora. Bueno, ya está. Entonces tienes ahí un control mucho periódico, ¿no? Un periodo más corto. Sin embargo, a veces las personas somos reacias a esto, ¿no? ¿Cuándo vamos al médico? Cuando ya la dolencia pues es insoportable, ¿no? ¿Cuándo vamos al dentista? Oye, cuando ya no puedes comer y la cara la tienes así, ¿no? ¿Mm? Se supone que a nivel biológico nosotros también necesitamos hacernos una evaluación y ver si vamos por buen camino, ¿no? Tenemos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, por ejemplo, en pandemia he ganado peso, ¿no? Tampoco es que haya sido figurita, pero he ganado más peso, Es horrible, Miss. ¿no? La grasa no nos abandona, Y es no. tan complicado, ¿no? Y es tan complicado perder peso, ¿no? Sobre todo, pues ya las que tenemos, las que somos base 3 o base 4, es mucho más difícil. Los que son base 2 todavía, ¿no? Entonces, están en toda la etapa de la juventud, pero ya conforme uno avanza en edad, ya no es tan fácil perder peso. Entonces, son
¿Sí? Entonces, estamos a nivel biológico también inmersos en una evaluación, que si no la tomamos en cuenta, bueno, pues de ahí los resultados a veces no son los más favorables, ¿no? Pues a nivel psicológico, a nivel cognitivo, emocional y también pues a nivel social, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo están nuestras relaciones interpersonales. No sé si les pasa, ¿no? Pero de verdad, o sea, a veces me digo, ¿o será que estoy pasando tanto tiempo sola, ¿no? De medio Bogotá con mis pequeños chukis, no tengo tanto tiempo libre, ¿no? Entonces, a veces de verdad sí necesito, es una necesidad que yo necesito salir, ¿no? Salir, interactuar con otras personas, porque siento que ya hasta hablo, ¿no? Hablo sola, pues. ¿Mm? Entonces, ¿cómo estamos a nivel social? ¿Mm? Nuestras relaciones interpersonales. ¿Tenemos grupos? A ver, ¿se han dado cuenta si pertenecen a grupos? No, no grupos de trabajo de la universidad. Un grupo, no sé, pues sus amigas del cole, sus amigas de la iglesia, sus amigas del voluntariado, sus amigas Del bordado, del bordado. del bordado. Del CAM, del Claro, CAM. también de lo que fuera, pero grupo, ¿no? Te escucho, Ujú. Diana, dime. Sí, profesora, yo quería hacer mención a ello y lo que usted dice, ¿no? Yo sí, durante la pandemia me he sentido un poco agobiada, un poco así, como encerrada, porque yo siempre he sido muy activa socialmente, ¿no? Entonces, y también de viajar, ¿no? Pero, aunque he podido viajar el año pasado, en diciembre, pero no como a mí me gustaría, ¿no? Yo siento que eso ahí me agobia, pero también soy consciente de que no puedo exponerme mucho porque también tengo a contagiarme, ¿no? Y que me pueda pasar algo, ¿no? Entonces, pero si yo quisiera ya que esto pase ya, porque de verdad yo sí extraño las salidas con mis amigas o con los amigos, ¿no? Claro. O con la familia, ¿no? Que eran siempre los sábados o los viernes en la tarde, ¿no? Yo Ujú. sí me he sentido agobiada, profesora. Claro, ese sentir tuyo no es, bueno, no es solo tuyo, ¿no? Es el de muchas personas, ¿no? Como tú dices, la familia, las amistades, o el simple hecho de tener libertad, ¿no? El simple hecho de tener libertad, porque bueno, ahora, entre comillas, tenemos libertad, ¿no? Libertad para poder movilizarnos un poquito más, tampoco es que estamos a nuestro libre albedrío, pero no podemos bajar la guardia, ¿no? O sea, no es que ya yo me voy a donde me apunte la nariz y punto, ¿no? Hay personas que sí, o sea, están mucho más flexibles, están viajando, han retomado, ¿no? Muchas actividades de su vida social. Eh, Sin embargo, bueno, a ver, ¿quiénes dentro de todo existe pues el temor, ¿no? O sea, creo que la mayoría nos ha dado el COVID, no con síntomas graves, pero nos ha dado. Y cuando estábamos, ¿no? Por lo menos aquellas personas que les dio el COVID el año pasado, o sea, la incertidumbre mataba, porque tú no sabías qué podía pasar desde que te detectaron el virus, ¿no? A pasar esos famosos 7 días donde tu organismo podía responder favorable o desfavorablemente. Entonces, esos días, ¿no? Eran una incertidumbre total. Y bueno, y con el miedo, pues también a que producto de tu salida o lo que fuera, hayas contagiado pues a otras personas de tu familia, ¿no? Entonces, una serie de situaciones que nos han pasado, nos sigue pasando y así estamos, pues, ¿no? Entonces, también es parte, pues, de la evaluación psicológica, ¿no? O sea, cómo estamos en esa situación? Hay gente que tiene cero vida social, así, literal. Bueno, mm, yo tengo una tía, por ejemplo, que desde que empezó la pandemia, ella es más, ella ya sabía
como su hija vive en el extranjero, en Europa, un mes antes de que empiece la cuarentena acá, ella ya estaba en cuarentena. ¿Mm? O sea, en febrero, ¿no? Febrero del año pasado, ella empezó en cuarentena. Y sigue en cuarentena hasta ahora. Está vacunada, sí, está vacunada, pero sigue en cuarentena. Ella no sale a comprar, ¿no? Todo el tiempo las compras le llevan a la casa, no sale a bancos, todas las transacciones las hace por los celulares, nadie la visita, ¿no? Solamente a través de llamadas, videollamadas, ¿no? Por ejemplo. Ya pasó, ¿cuánto? ¿Año y medio? ¿Mm? Más de año y medio. ¿Mm? Entonces, bueno, pero se ha adaptado, ¿no? Bien por ella, ¿no? Para mí eso sería una locura. Para mí. Pero cada persona es un mundo y con esa información nosotros trabajamos. ¿Bien? Ok. No sé si hay algo más por aquí. Bueno, vamos a evaluar lógicamente pues el funcionamiento, dice en términos de logro, goce, ¿no? Las distintas áreas de la vida pues de las personas, ¿no? A nivel familiar, de pareja, social, laboral, ¿no? Lo que hemos venido comentando. ¿Qué necesitamos tomar en cuenta y no dejar de lado, no perder el horizonte? Ojo, no perder el horizonte. Hacer y establecer un buen rapport. No nos olvidemos de esto, eso lo tenemos que recordar, recordar, recordar siempre. Tenemos que hacer rapport. El hecho que sea mi familia, el hecho de que el niño sea el hijo de mi vecino o de mi prima y yo ya lo conozca, no significa que yo no voy a hacer rapport cuando vaya a evaluarlo. Tengo que hacer rapport. Y por ende, pues, establecer la empatía con ellos, ¿no? Recuerden que los chicos con los cuales nosotros vayamos a trabajar, ellos van a colaborar con nosotros, ¿ya? No es al revés, ¿ah? Ustedes están en una posición ahora donde les están solicitando su apoyo, porque gracias a ellos, gracias a la información que ellos nos van a brindar, es que ustedes van a poder hacer la práctica del curso, ¿sí? O sea, no es que nosotros les hacemos un favor, ¿eh? ¿No? Más o menos por ahí parte el tema. Así que tenemos que esforzarnos y tenemos que hacerlos bien y tenemos que ganarnos su confianza. ¿Ok? Bueno, va a haber una planificación, vamos a recolectar datos, vamos a hacer no vamos a llegar al punto de tomar las decisiones porque nosotros no vamos a tomar las decisiones, ¿no? Ellos tienen un papá y una mamá, pero sí vamos a hacer un planteamiento de recomendaciones en base a los resultados, ¿no? Y luego se los vamos a comunicar. Bien, ¿sí? Ok, entonces aquí está más o menos cuál es el proceso de cómo es que se realiza el tema de la evaluación psicológica, ¿no? Que vamos a utilizar para la planeación, la recolección de los datos, ¿no? Bueno, luego vamos a tomar las decisiones y vamos a establecer un marco teórico también, ¿no? Para comprender un poquito más qué es lo que está pasando en la vida de este chiquillo o de este evaluado o evaluada, perdón, y finalmente cómo vamos a presentar esos resultados obtenidos. ¿Okay? Aquí tenemos más o menos el esquema de un informe, ¿no? Cómo es que están estructurados los informes que en un futuro cada, cada, cada grupo, ¿no? Va a evaluar de acuerdo a la prueba que conozcamos, ¿no? Aprendamos, perdón. ¿Sí? Entonces, lo primero que todo informe tiene son los datos de identificación, también llamados datos generales, ¿no? Los datos generales del evaluador. Luego viene el motivo de consulta. El motivo de consulta es, bueno, ¿por qué el niño llega, ¿no? A evaluación?
En este caso, los niños no van a llegar a nuestra evaluación. Nosotros vamos a solicitar su apoyo, ¿no? Entonces, nuestro motivo de evaluación en esta oportunidad es con fines de práctica del curso. ¿Sí? ¿Cuáles son las técnicas empleadas? Bueno, las técnicas entrevista y observación, ¿no? Dentro de la entrevista, ¿no? Para obtener datos de anamnesis y la observación, pues, que se va a realizar en cada sesión de evaluación que tengamos con el menor. ¿Bien? Siempre vamos a acostumbrarnos acostumbrándonos a observar antes, durante y después. ¿Ok? Ya saben, la observación es objetiva, operacionalizada, ¿no? Evitando nuestras apreciaciones. ¿Bien? Luego vamos a hacer el planteamiento de los resultados. Diagnóstico o pronóstico, bueno, no estamos en el curso de diagnóstico aún, entonces ese es un punto que nosotros no vamos a realizar, pero en un informe clásico vamos a encontrar un diagnóstico, un pronóstico y cuáles son las recomendaciones que el terapeuta, o bueno, el psicólogo plantea, ¿no? ¿Bien? Ok. Ay, disculpe, pero estoy con una... Me ha cogido el mal de los buenos mozos, dice. Consideraciones éticas, ¿ya? Consideraciones éticas para la elaboración de los informes. Bueno, poseer, dice, una calificación adecuada, respetar la libertad, autonomía, intimidad del cliente, respetar el derecho de informar, organizar los contenidos, ¿no? Describir los instrumentos, facilitar la comprensión de los datos. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer entrega de un informe, no todas las personas que reciben el informe, para empezar, son psicólogos, pues, ¿no? Entonces, no siempre ellos van a entender, van a comprender todo lo que nosotros les vamos a dar a conocer allí, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer uso de un lenguaje que les permita un entendimiento. ¿Sí? Incluir el proceso de evaluación, hipótesis, justificar las conclusiones. ¿Sí? Cuidar el estilo, mantener la confidencialidad, el secreto profesional, ¿no? Solicitar el consentimiento informado, proteger los documentos. Entonces, partiendo de esto, ¿ya? Partiendo de esto, lo primero que vamos a hacer, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es solicitar el consentimiento informado. ¿Bien? Entonces, el consentimiento informado, ¿bien? ¿Dónde lo puse? Acá está. Ahí está. Sí, está, se puede ver el documento de consentimiento informado. Está en Word. No, Miss, No, por seguimos favor. viendo el PPT. Ah, ya. No, Ok, profesora. No, profesora. ya, ok, a ver un momentito. Ya está. Muy bien. Entonces, este es el documento de consentimiento informado que ustedes, bueno, en este caso, los grupos, ¿no? Van a solicitarle al padre de familia del menor. ¿Bien? Para ello, ¿no? Vamos a revisarlo un poquito para que ustedes también comprendan qué aspectos se están tomando en cuenta, ¿no? Bueno, la institución, bueno, la universidad autónoma, ¿no? Los evaluadores, aquí van a ir los nombres de todos los integrantes del grupo, ¿no? Porque si bien es cierto, una persona es la que va a tener contacto directo, perdón, con el evaluado, los otros miembros del grupo también van a participar de la evaluación, ¿no? Ya sea por un Zoom, ya sea por una videollamada, ¿no? Pero tienen que participar de la evaluación, ¿eh? Entonces eso es algo que los padres de familia tienen que tener en conocimiento. Los instrumentos a aplicar, bueno, es una batería de pruebas psicológicas, ¿no? Porque nosotros vamos a evaluar varias áreas, ¿no? Y cuando se utiliza más de un instrumento, podemos denominarlo batería, ¿bien?
Entonces, ¿cuál es el propósito de la evaluación? Bueno, evaluar al menor, ¿no? En cuanto a inteligencia, madurez visomotora, características de personalidad, ¿no? Con una batería de pruebas, ¿no? Eh, para la experiencia curricular de psicometría 1, ¿no? Que se lleva en el cuarto ciclo de la carrera de psicología. ¿Bien? Ahí hay una pequeña descripción de lo que es la inteligencia, ¿no? El bienestar y todo. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, si el padre de familia nos permite, nos otorga el permiso para evaluar a su menor hijo, ¿no? Nosotros vamos a tomar los datos, en primer lugar con ellos, porque ellos nos van a brindar la historia de anamnesis, ¿no? Recuerden que a las evaluaciones se acompaña la historia de anamnesis, ¿bien? Y al niño se le evaluará, ¿no? La batería de pruebas, ¿bien? Se le explica al padre que el niño no va a correr ningún riesgo, pues, ¿no? Porque no es que vayamos a hacerle una prueba de esfuerzo o cosas así, ¿no? O sea, es una evaluación psicológica donde ellos pues contestarán preguntas, dibujarán formas, sustituirán símbolos, entre otras actividades, ¿bien? Y la toma de datos de anamnesis también que se va a hacer con ellos y también con los menores, ¿no? Eso es parte de, vamos a tener que corroborar toda, bueno, parte de la información que nos brindan los padres. Bien, los beneficios, bueno, el niño se beneficiará con la evaluación, ¿no? Para que le va a permitir conocer su nivel de inteligencia, sus rasgos de personalidad, etc. Costos e incentivos, bueno, no va a tener ningún costo, es cero costo, nosotros lo vamos a hacer de manera totalmente gratuita. Bien. La confidencialidad, es importante mencionarle que los resultados no van a ser dados a conocer a ningún medio, no los vamos a publicar ni nada por el estilo. A lo mucho van a hacer ustedes sus sustentaciones haciendo uso de iniciales, ¿no? Lo cual no pone en evidencia ni el nombre ni el apellido del menor. ¿Bien? Entonces, bueno, la información la vamos a utilizar durante los 4 meses que dura, ¿no? Nuestro semestre académico. Perdón. Entonces, si el padre de familia está de acuerdo en que trabajemos con su menor hijo, ¿no? Nos puede brindar el consentimiento firmando, ¿no? Este documento. Ojo, el niño también puede retirarse, ¿ah? Entonces, de eso son ustedes los responsables. Porque si se dan cuenta, pues ya que el niño se aburre, que el niño no está dispuesto y ustedes lo presionan para que pase la evaluación, entonces quizás no sea eh, la mejor estrategia, ¿no? Así que vamos a tener mucho cuidado con ello. Bueno, entonces aquí está, le vamos a pedir al padre de familia que firme, ¿no? Que coloque sus datos, también son iniciales, tampoco tienen que poner todo su nombre, y su número de DNI, ¿no? No me voy a tomar la molestia de buscarlo en el padrón de la red bien, díganles, pero sí es importante que esté su DNI y la fecha, ¿no? Y aquí del evaluador que tiene contacto directo con él, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí está, este documento yo se lo voy a facilitar a nuestro delegado para que lo comparta con ustedes. Bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dime, Irene. Sí, Miss, una consultita. El último PPT, que figura una carpeta en el campus, pero se repite la primera PPT que usted nos mostró, la de ventajas y limitaciones de la medición psicológica. Ah, ya, No la segunda está, vez. no está. Se repite, si la podría compartir con el Ya. delegado, con el grupo. Y los grupos van a estar conformados, veo ahí, de 4 personas, ¿verdad?
Sí. No, dos, bueno, son dos porque al costado es la fecha. Puede ser grupo de 3, Miss. Nosotros ya nos habíamos agrupado de 6 para dividirnos en 2 y de esa manera, de todas maneras, apoyarnos. Sí. Sí, Sí, puede ser sí, 2, o sí. sea, grupos de 3. Claro, pueden ser grupos de 3 o de 4, no hay ningún problema. Ok, gracias, Miss. ¿Ya? Arones, Brenda. Profesora, buenas noches. Una pregunta. ¿Los pacientes o los niños con los que se va a trabajar pueden ser familiares? O... Claro, definitivamente vamos a ser flexibles en ello, ¿no? Porque nosotros comprendemos que estamos en pandemia. Entonces, yo no les podría exigir que ustedes salgan a buscar, pues, ¿no? Entonces, sí, puede ser un familiar, de preferencia que sean, pues, sobrinos, primos, ¿no? Ya, otra Si es consulta tu más. hijo, si es tu hijo, yo te recomendaría que no, Ah, ya. ¿ya? Ya. Ya, Oh, porque sí, ese día me han preguntado, ¿qué pasa si es mi hijo? Y encaja en la edad de 8 a 11. Si tú evalúas a tu hijo y tu hijo durante la evaluación hace algo que tú sabes que está mal, ahí no vas a estar tú como evaluadora. Ahí te vas a activar como mamá. Y esa no va a ser una evaluación objetiva. Entonces, sí puede ser tu hijo, pero de pronto vean la forma para que quien lo evalúe sea otro integrante del grupo. ¿Sí? ya. Profesor, una consulta más. El delegado o la delegada del curso, ¿podría poner el link, por favor, para poder unirme al grupo? ¿Sí? Ok, Juan, por favor, coloca el link en el chat para que aquellos que se han incorporado el día de hoy puedan agregarse al grupo, ¿sí? Muy bien, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Bueno, si ustedes observan el aula virtual, en el aula virtual hay 4 casos, ¿sí? 4 casos para trabajar. ¿De qué manera vamos a trabajar? Aquí viene la descripción de cómo vamos a trabajar. Ay, Dios, me pierdo con tanta información. Acá está. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer los grupos ahora, no? Vamos a trasladar, bueno, como son 4 casos, ya, luego voy a ver primero cuántos grupos formamos. En este momento son 40 personas en sala, ya. Entonces, de acuerdo al número de grupos que se forman, ya yo les diré qué caso va a trabajar cada grupo, ¿no? Entonces, cada caso tiene una información, ¿no? Que ustedes, bueno, para empezar, la tienen que leer y luego la van a trasladar, ¿no? A este esquema. Dice, trasladar la información de los casos en el apartado que corresponda, ¿no? Ahí están los datos generales, el motivo de consulta, las pruebas aplicadas, la observación de la conducta, la interpretación de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, ustedes, bueno, los grupos, ¿no? El trabajo es grupal, ¿no? Tienen que tomar en cuenta eso que contiene los casos, ¿no? Ubicarlo en cada uno de estos rubros, ¿bien? Solo en el caso 4 hay un error, ¿ya? Porque ahí me parece que la fecha dice septiembre y no es septiembre, es agosto, ¿sí? En el caso 4, ¿ya? Hay un error ahí en la redacción y bueno, ya está subido en el aula virtual, ¿bien? Entonces, esto es, ¿ya? Este es el esquema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a pasar a formar los grupos, ¿ya?
para que ustedes se vayan agregando y lógicamente pues ya sepamos con cuántos grupos vamos a trabajar de ahora en adelante, ¿ya? Eso es por un lado. Por Profesora, ¿y otro los que no lado, tienen grupo? ya, justamente por eso, ¿no? Los que no tienen grupo, pues vamos a tratar de formar salas, ¿no? Con jóvenes que quieran pues agruparse, a formar grupos nuevos, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, para la próxima semana, escúchenme, para la próxima semana, los grupos tienen que presentar su consentimiento informado. ¿Ok? Para la próxima semana. ¿Ok? Entonces, hoy día, de todas maneras, tenemos que formar los grupos, sí. Y bueno, y el trabajo que van a realizar hoy día de los casos, lo van a subir al aula virtual porque ya hay una carpeta creada para que ustedes puedan subir los casos. ¿Bien? ¿Ok? Ok, entonces, bueno, ya lo regresé a sala porque me imagino que ya han podido avanzar parte de su trabajo. La carpeta está ya creada en el aula virtual, si bien es cierto está con fecha abierta, tenemos hasta el día domingo para subir nuestros trabajos, ¿no? Se han formado 12 grupos, ¿bien? Se han formado 12 grupos, entonces yo espero que hagan las coordinaciones pertinentes para que no haya ningún problema. Y ya saben que estos grupos nos van a permitir hacer los trabajos de práctica de las sesiones semana a semana y además también, ¿no? Lógicamente van a trabajar su estudio de caso, ¿no? Entonces ya saben que para la próxima semana tenemos que traer el consentimiento informado del padre de familia, del menor con el cual vayan a trabajar. Bien, entonces si no hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, dime Narda. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que hace un momento se apagó mi computadora y tuve que volver a reingresar. El consentimiento informado, lo elaboramos nosotros No, o tú cómo ya es. estás en el grupo de WhatsApp. Sí, Ah, ya, entonces si ya estás en el grupo de WhatsApp, Juan, por favor, vuelve a compartir la información con tus compañeros. El delegado ya tiene los dos documentos, el consentimiento. ya. Ok, ¿Ya? ok. Ya, Ya. ya, listo, gracias. Catherine. Sí, profesora, buenas noches. Una consulta. Lo que debemos avanzar para la próxima semana es entregar eso firmado por el padre del niño, ¿no? Que vamos a evaluar, ¿cierto? Y Así es. ¿eso es todo o tenemos que avanzar con la anamnesis? Solamente consentimiento informado. Ok, profesora, gracias. Ok. Ya. ¿Alguien más? Y el PPT, por favor, no se olvide de subirlo. Ah, me dices que no estaba, ¿no? Ya, Sí, ok. el segundo PPT. El segundo PPT, ¿no? Ya, ok, ya no te preocupes. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos allí. Buen fin de semana. Abrigarnos. Nos vemos. Chao. Hasta la otra semana. Hasta la otra semana. No, Chao. profesora, Chao, chao. chicos. Buen fin de semana. Hasta luego, Chao. Miss. Gracias, hasta Chao. luego. Luego, Chao, mis chao. gracias.